Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio Creciendo en la Palabra. Quiero darle la bienvenida a este espacio que se graba desde las oficinas de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Reciban un cordial saludo. Esperamos que este estudio de la lección semanal pueda estar siendo de gran bendición para su vida, pueda ser provechoso. Y estamos ya llegando a la lección número 5, que se titula La ira del amor divino. En esta lección estudiaremos un tema muy importante. Es un tema también que en ocasiones genera algo de controversia, ¿no? Porque para algunos la ira no tiene nada que ver con el amor de Dios. Para otros, el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento. Hay muchos elementos, prácticamente como mitos, relacionados con la ira de Dios, y es justamente lo que en esta lección vamos a estudiar. Así que te invitamos para que te quedes con nosotros en este espacio, en este momento. Y bueno, para estudiar la lección, para el desarrollo de esta lección número 5, vamos a tratar tres asuntos, tres puntos importantes. El primero, la ira, respuesta a la rebelión. El segundo, la ira lenta de Dios. Y el tercer punto, la ira compasiva de Dios. Esos tres aspectos los estaremos analizando a lo largo de este programa. Y para eso hemos invitado, están con nosotros dos pastores aquí de nuestra Asociación Metropolitana. Y comienzo presentando y dándole la bienvenida al pastor Jorge Pérez, él es pastor distrital aquí en nuestra asociación. Pastor, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación también, pastor, y como siempre es un gusto poder eh, compartir, ¿verdad? Algunos mensajes, algunos ejemplos, ampliar un poquito tal vez el estudio de la lección para dar herramientas a nuestros hermanos y que cuando lo apliquen sea de gran bendición para su vida. Así que es un placer poder estar también acompañándoles y quiero aprovechar para mandar algunos saludos, pastor, a nuestros hermanos que cada semana nos siguen, nos ven y nos escriben. Así que, hermanos, seguimos invitándolos a que escriban, nos manden sus saludos porque sí los tomamos en cuenta. Y quiero aprovechar para mandar saludos a nuestros hermanos en Perú. Nos escriben Dorin Linares, ¿verdad? De Perú, Ventanilla. Y nuestro hermano Wilmer, que también nos escribe de Perú, pero él aprovecha el espacio para mandar un saludo a nuestro hermano Aquino y a Sue, así escribió él, ¿verdad? De la iglesia de Santa Marta. Así que, hermanos, reciban un cordial saludo y que las bendiciones de nuestro Dios sean con cada uno de ustedes. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Y también en esta ocasión está con nosotros el pastor Juan José García. Él es secretario ejecutivo aquí en nuestra asociación. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias, agradezco esta invitación y bueno, estaremos aquí reunidos para dialogar de la lección de la escuela sabática, como decía el pastor Jorman, la ira divina, ¿no? Y aprovechando también para mandar saludos a nuestra hermana Reina Vadillo de Misantla, Veracruz, ¿verdad? Que nos mira de allá y sin duda, pues varios hermanos de Veracruz que siguen semana con semana la lección de escuela sabática. Gracias por acompañarnos. Saludos también a Gedis López desde Coahuila, ¿no? Desde Coahuila nos escribe ella y a los hermanos de Tabasco, de Chiapas y sin duda a los demás hermanos que nos siguen a través de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos semana con semana y que las herramientas que se presentan en este lugar sean de utilidad y de bendición para cada una de sus iglesias. Saludos a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias, pastor. Y bueno, pues estamos complacidos justamente de eso, ¿no? De hermanos, hermanas que nos saludan desde muchas partes de todo el continente americano, inclusive de Europa y de toda la República Mexicana. Y también, por supuesto, los hermanos locales aquí, los hermanos de casa de la Asociación Metropolitana, de la Unión Mexicana Central. Queremos también saludarles, agradecerles porque nos acompañan semana tras semana. Y bueno, ya sabes, queremos y nos agrada mucho el que nos saludes, el que
compartas también algún comentario de lo que aquí platicamos en la lección, leemos y nos da mucho gusto el compartir, el enriquecer el estudio a través de esos comentarios. Así que escríbenos desde qué iglesia, desde qué distrito nos estás viendo. Y por supuesto, te invitamos también a compartir este contenido en tus redes sociales, compartirlo en tu grupo de WhatsApp. A los maestros de escuela sabática también, compártelo con los maestros de escuela sabática porque es un material también que es de ayuda para preparar el repaso de la lección para el sábado. Así que pues vamos a orar, si te parece bien vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para comenzar con el primer punto de la lección de esta semana. Oremos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo y oramos, Señor, para que al estudiar esta lección, al tomar lecciones importantes para nuestra vida, también cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos ven, nos escuchan, también tu bendición pueda llegar hasta sus hogares. Quédate con nosotros en esta hora, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya regresamos para continuar con el estudio de esta lección. Bueno, estamos entonces iniciando el repaso de esta lección número 5 y vamos a comenzar con el primer punto importante de la lección, la ira, respuesta a la rebelión. Bueno, es interesante que cuando nosotros pensamos en ese concepto, el concepto de la ira, nos imaginamos, ¿no?, a una persona enojada, una persona encolerizada, que le sale humo por los oídos, que está cambiando de color, que perdió el control, que no tiene control sobre sí mismo a causa de esa ira que tiene. Y entonces, cuando pensamos en la ira en ese concepto, se nos es difícil imaginar a Dios airado de esa manera. Y para muchos entonces se convierte en una gran dificultad pensar en la ira de Dios. Pero ¿cómo? Dios es amor. Dios no se puede airar. Entonces vamos a comenzar analizando un poco ese aspecto de la ira de Dios. Comencemos, Pastor Jorge, contigo en ese contexto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros entender bien, aunque lo vamos a desarrollar a lo largo de este momento, pero comenzamos con eso, ¿no? Entender bien el concepto bíblico de la ira de Dios. Claro que sí, pastor. Cuando pensamos en ira, pues automáticamente en nuestra mente viene una persona gruñona, que explota, que es grosera, que no Exacto. tiene control, ¿no? Que no tiene control. Pero lo primero que debemos tomar en cuenta es que Dios inspira al profeta bíblico, ¿verdad? Y al inspirarlo, él tiene que, de alguna manera, escribir y dar a entender el mensaje. Y es por eso que encontramos todas estas frases que hablan acerca de la ira de Dios, ¿no? Y lógicamente nuestra mente siempre se encamina a ese pensamiento, a un Dios que si tú haces algo malo está ahí dispuesto a castigar, severo, ¿no? Y luego si le agregamos que en el Antiguo Testamento pues manda a destruir las naciones, incluyendo a niños, y de repente nos cuesta mirar el carácter de amor de Dios desde esa perspectiva. Claro, hay varios aspectos que debemos poner en el orden. Debemos entender que para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Dios era un rey encargado de proteger a la nación, al pueblo de Israel, y que seguramente los pueblos aledaños pues querían destruirlos, ¿no? Y la única manera de detener eso era destruyendo. Ahora, en el contexto de la lección, nosotros podemos entender este aspecto de la ira de Dios
Por ejemplo, desde la perspectiva de Génesis capítulo 6, en el versículo 9, ¿verdad? Donde habla acerca de la historia de Noé y dice la palabra de Dios. Esta es la historia de Noé y de sus descendientes. No era un hombre justo, bueno, en todo tiempo vivía conforme a la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos, ¿verdad? Pero el punto es que en el contexto, a partir del versículo 4, dice, en aquellos días, aún después, cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones con mujeres, nacieron gigantes que fueron famosos por valentía. Cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad de la humanidad y que la gente solo pensaba en hacer lo malo, le dolió haberle creado y se llenó de mucho pesar. En otras palabras, cuando traemos este pensamiento de la ira de Dios al contexto de un padre para con su hijo, pues podemos mirar que el padre siempre va a querer hacer lo mejor en beneficio de su hijo. Siempre, ¿no? Que vaya bien vestido a la escuela, que vaya desayunado, que incluso algunos padres hasta cargan la mochila, ¿no? Para ayudar a sus hijos, que no sufran tanto, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces de repente, o más bien esperamos que nuestro hijo, pues, se conduzca de manera En la línea que se ha correcta, sí, marcado. en la manera correcta. Y cuando nuestros hijos hacen lo contrario, es decir, como dice la palabra de Dios, hacen lo malo, ¿sí? Entonces, ¿qué sentimos nosotros como padres? Pues tristeza, hasta cierto punto frustración, enojo. Y entonces podemos entender, ¿verdad?, el por qué los profetas o los escritores bíblicos escriben de esta manera. Entonces, lo que Dios realmente siente es tristeza por el pecado, por el que Dios hace un bien y sus hijos deciden rebelarse, deciden hacer lo malo. Claro que entonces desde esa perspectiva podemos entender que la ira de Dios tiene que ver con el amor hacia sus hijos, deseando lo mejor, pero que sus hijos deciden rechazar esa bendición y entonces hacer su voluntad, lastimarse, vivir separados, en complicaciones, en drogas, que de repente, ¿verdad?, siempre van a afectar a sus hijos. Así que vamos a entender a un Dios más bien que le molesta o que le afecta el hecho de que sus hijos vivan en constante rebelión hacia sus requerimientos. Y hay aquí entonces un ciclo, ¿no? Un ciclo llamado el ciclo de la rebelión, que es justamente el que explica un poco cómo la ira de Dios es respuesta a ese ciclo de rebelión. Hable un poquito de eso, Sí, pastor. es que hablando del pueblo, el pueblo se rebela contra Dios y hace cosas que no debe de hacer. Cuando vamos al Salmo 78, lo seguiremos tocando, bueno, pues nos va presentando cómo el pueblo iba haciendo, ¿no? Y, Dios pues se enoja, o se aira, como decimos, retira esa protección hacia el pueblo, no porque no lo quiera, sino cuando tú quieres así, te voy a dejar como el ejemplo que ponía ahorita el pastor con relación a los hijos, ¿no? Entonces, el pueblo se ve oprimido, se ve atacado por los enemigos, y sin embargo el pueblo vuelve a buscar a Dios. Y Dios no rechaza al pueblo, Dios lo vuelve a librar, ¿no? Por eso decíamos Ciclo, sí. ese ciclo, ¿no? Es como el ejemplo que ponía ahorita el pastor Jorge con relación al hijo, ¿no? O sea, el hijo no quiere obedecer, duele, sí, pero tú esperas que el hijo cambie, ¿no? Y si el hijo cambia, bueno, ha sido una bendición, pero si el hijo no cambia, tú estás enojado no con el hijo, sino con la actitud o las acciones que hizo el hijo, ¿no? Lo Sí, la mismo hacía Dios conducta. con el pueblo, ¿no? Y entonces la ira de Dios en ese sentido iba hacia la acción, no hacia las personas, no hacia las personas, sino la acción, lo que habían hecho, ¿no? Entonces, Dios siempre está dispuesto a cuidar de su pueblo, pero el pueblo tiene que entender, bueno, Dios se enoja,
pero no con la persona, sino con lo que está haciendo. El padre, usando el ejemplo que decía Jorge, el padre se enoja porque el hijo no está entendiendo, pero el padre sigue amando al hijo. Y en su enojo le va a decir, hijo, esto no es así, esto debe de ser. Y va a hablar y le va a explicar porque ama al hijo. Espera que el hijo Claro. entienda y cambie de acción, ¿no? Cuando eso sucede es una bendición. Cuando no sucede, bueno, lo que estamos viendo en la lección de esta semana, ¿no? Y que estaremos viendo esta semana. Dios presenta esa ira no con la finalidad de atacar al hijo, sino de atacar el problema que está pasando en la vida del hijo. Exactamente. Entonces, bueno, es importante entender ese ciclo, ¿no? Ese ciclo de la rebelión, ¿no? El pueblo rebelándose contra Dios. Dios entonces se aleja por la decisión de que el pueblo ha tomado. Vienen los enemigos de Dios y entonces causan estragos. Eso, sobre todo en la época de los jueces, lo vemos muy, muy claramente, ¿no? Y ahora el pueblo sufriendo, clama a Dios, Dios le responde, los protege, les manda un libertador y pasa un poquito tiempo de obediencia, se les olvida otra vez y otra vez recaen en pecados peores que antes y comienza otra vez el ciclo porque se rebelan otra vez contra Dios y así, o sea, ese ciclo habla acerca de justamente la respuesta de Dios ante esa continua rebelión. Y creo que el Salmo 78 nos ilustra muy claramente justamente esa circunstancia, ¿no? Sí, así es, pastor. Viene a mi mente un recuerdo con mi hijo y creo que ilustra perfectamente lo que estamos hablando, entendiendo desde el amor de Dios por el bien de sus hijos. Es Así decir, es. Dios quiere el bien para nosotros. Y recuerdo una vez, pastor, yo traía una camioneta y la camioneta pues venía vacía en la parte de atrás y mi hijo el mayor me dice, papá, yo me quiero ir sentado ahí en la salpicadera de la camioneta. Yo le decía, hijo, no, porque te vas a lastimar, te vas a caer, te puedes golpear, siéntate aquí enfrente, no es seguro que tú estés ahí. Y uno, ¿verdad? Vemos a Dios insistiendo así justamente, hijo, este es el camino, si vas por te vas a lastimar, te vas a afectar, no está bien. Y no me entendió, no me entendió. Y entonces yo dije, hay que dar una lección, ¿verdad? Y yo frené la camioneta y mi hijo giró, se raspó el codo. Y entonces le dije, hijo, yo te lo dije, te lo advertí, ¿no? Entonces vemos esta manera de actuar de Dios de la misma forma, ¿no? Y el Salmo 78, tiene una descripción bien clara del cómo nosotros llegamos a despertar el enojo de Dios, ¿verdad? Ya entendiendo claro que no es la misma ira que nosotros como humanos Sí, sentimos, exactamente. sino es una ira o un enojo de Dios de desesperación, de Claro. preocupación por sus hijos, ¿no? Y entonces el Salmo 78, pues tiene una descripción que nos recuerda las bendiciones de Dios, ¿verdad? En los primeros versículos vemos que el salmista le dice, recuerda cómo Dios te condujo, cómo Dios te bendijo, ¿verdad? En los primeros versículos. Pero después vemos que los hijos de Dios deliberadamente rechazan esa bendición, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es que desafían a Dios. Y es cuando llegamos nosotros, creo que para mí este es el versículo central del capítulo 78, el versículo 22. Dice la versión Reina Valera 60, dice, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación, dice. Pero, por ejemplo, la traducción al lenguaje actual dice, pues no confiaron en Él ni creyeron que podría ayudarlos. Miren qué interesante. La versión Dios habla hoy dice, porque no confiaron en Dios ni creyeron en su ayuda. Y esto, pastor, creo que es algo preocupante. Es algo preocupante. Hoy miramos en la iglesia y vemos hermanos que sin darse cuenta hacen exactamente lo mismo. El mismo ciclo. El mismo ciclo. Dejan de ofrendar, por ejemplo, dejan de diezmar y entonces empiezan en picada. Y no, pues es que si Dios no me cuida,
¿verdad? Entonces yo tengo que buscar una solución. Pero aún en esos momentos difíciles, e incluso con el día sábado, ¿no? En la observancia del día sábado, muchos hermanos justifican, si es que tengo que trabajar, es que tengo que abrir mi negocio, es que yo también como, es que si no, ¿cómo le voy a hacer? Pero una realidad es que nosotros debemos aprender de esta historia, pero aprender a confiar en Dios, en que Él nos sostendrá aún en esos momentos difíciles de nuestra vida. Que no tenemos por qué dudar del amor de Dios por cada uno de nosotros y de la capacidad que Dios tiene para sustentarnos aún en esos momentos. Y es que en el Salmo 78 hay pasajes como que acabas de leer, por ejemplo, el versículo 11. Se olvidaron de sus obras y de sus maravillas. No quisieron andar en la ley de Dios. Y en el versículo 32 dice, con todo esto volvieron a pecar. Y el 17 dice de la misma manera, pero aún así volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. O sea, no queremos que Dios se enoje, pero el hombre no quiere obedecer. Y voy a usar esta palabra, lo hacían con alevosía y ventaja. O sea, sabían que estaba mal lo que estaban haciendo y lo seguían haciendo porque no querían obedecer. Entonces, cuando hablamos de la ira, como decía el pasado al principio, de la ira de Dios o de la ira divina, o sea, Dios no estaba en contra de ellos. Era la acción que estaban haciendo porque ellos decidieron apartarse. Y el Salmo 78 nos narra la historia de cómo Dios, a pesar de lo que estaban haciendo, seguía mostrando misericordia, seguía mostrando su amor, pero el pueblo se seguía apartando. Era un ciclo, ¿no? O sea, ya me caí, claro. le pido a Dios, me ayudó, me vuelvo a levantar y otra vez. O sea, ese momento, ¿no? O sea, la ira de Dios se manifiesta ante situaciones de graves pecados, ¿no? Con el fin de frenar el pecado, o sea, no tanto de acabar con la persona, no, sino de frenar el pecado, que el pueblo entienda que no debe de continuar pecando o no debe de estar pecando, ¿no? Y el Salmo 78 es una ilustración muy buena para hoy día en nuestra vida cristiana, ¿no? O sea, ¿qué es cristianismo, no? Seguir a Jesús, o seguir a Jesús es cristianismo. Lo otro es el resultado de ese amor que tenemos por Dios. Y mantenernos en esa línea, Dios siempre nos va a bendecir. La ira no estará presente y no porque no queramos, sino porque nosotros estamos manteniéndonos dentro de la línea que Dios nos ha trazado. Como tú pusiste el ejemplo, si tu hijo se hubiera sentado adelante no le hubiera pasado eso, pero tu hijo decidió estar ahí. O sea, ¿tú lo castigaste? No. ¿Dios lo castigó? No. Él decidió sentarse ahí. O sea, Dios no nos castiga. Yo recibo porque yo decidí estar ahí. Yo decidí colocarme ahí. Si me hubiera colocado de este lado, no pasa absolutamente nada. Y pueblo creo que no en ese quiso. sentido, pastor, el ejemplo del Salmo es como ese niño, ¿verdad? Que está aprendiendo a caminar y que el padre le da la mano para asegurarle, para que se sienta seguro, pero de repente el niño quiere correr y quiere soltarse, ¿no? No, porque te vas a caer. Y el padre insiste, ¿verdad?, en sostenerlo, pero también, ¿verdad?, llega un punto, bueno, eso es lo que tú quieres. Y el Señor así actúa en el Salmo Sí, claro, 78. porque ellos decidieron, los dejó, Camina tú solo. los dejó. Y Dios vemos sabía que se iban a caer. exacto, Y aun cuando ellos se cayeron y lo buscaron, Dios no les echó en cara eso. Dios les ayudó. así es la fidelidad de Dios. Claro. Es el amor de Dios. Bueno, pensemos para terminar este último punto, este punto, en los atributos de Dios. Terminamos diciendo lo siguiente. Cuando pensamos en los atributos de Dios, debemos tener la seguridad de que la ira no es un atributo de Dios. La ira, el atributo de Dios es el amor. La ira es la respuesta de Dios ante la injusticia y ante el pecado. Y es una respuesta temporal. Es más, dice el apóstol Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, la compasión y el amor de Dios abundan más, son mucho más fuertes, más poderosos que esa manifestación temporal de la ira de Dios. Y esto nos permite a nosotros entender cómo la ira tiene que ver con un matiz del amor de Dios. Es el amor de Dios, el celo que Dios tiene
por sus criaturas, el que permite o el que hace que Dios manifieste esa ira contra los enemigos de Dios. Y entonces, hay otros asuntos muy importantes que necesitamos destacar sobre este concepto. Lo vamos a hacer en el siguiente bloque. Así que te invitamos que te quedes con nosotros. Ya regresamos para continuar con este estudio tan importante e interesante de la ira de Dios. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida, y esta es nuestra misión. Bueno, continuamos con este estudio de la ira de Dios. Vamos a hablar de la ira lenta de Dios, ¿sí? Y aquí la lección nos ayuda a entender esto en relación a dos eventos, ¿no? Uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que Dios manifiesta esa ira y cómo Dios en esa ira también es reconocido como lento para la ira? Es una frase que se repite tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? Lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo podemos entender esto, pastores, en esta historia, por ejemplo, de Jonás? Es una historia que ya pudiéramos contextualizarla con unas lecciones atrás que también estudiamos acerca del hijo pródigo, ¿no? Del hijo pródigo en el caso del hijo mayor. Aquí Jonás se muestra como enojado porque pues pareciera que para los ninivitas pues no debería haber compasión. Si era un pueblo que constantemente, ¿verdad?, estaba ahí en guerra contra el pueblo de Israel y pues e incluso la lección resalta el daño, ¿verdad?, que le había hecho al pueblo de Israel. Y este aspecto tal vez es interesante porque es contrastante. Es contrastante. Cuando miramos a Dios, sí queremos que Dios sea bueno, sea perdonador, que tenga misericordia de nosotros. Pero cuando miramos desde la perspectiva humana, ahí sí aplicamos, ¿verdad?, el dicho ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Ahí sí lo aplicamos. Y tiene que ver precisamente con nuestra naturaleza y posiblemente a veces no logremos dimensionar justamente este aspecto que la lección quiere resaltar, ¿no? La misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Cómo esa persona, cómo ese pueblo que nos hace daño, que nos ha lastimado, va a merecer ahora la misericordia de Dios. ¿Cómo? O sea, ¿cómo tú, Señor, me mandas a ellos? No, extermínalos, ¿no? Me imagino así a Jonás, por supuesto. Pero incluso aquí Jonás, ¿verdad? En el capítulo 4, en el libro de Jonás, en el capítulo 4, dice en el versículo 2, y oró a Jehová y dijo ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Y ahí está la clave. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y te arrepientes del mal. Entonces, miren qué interesante, ¿no? El contraste
entre las perspectivas que tenemos de Dios y a veces nuestra humanidad. Y me gustaría, pastor, a lo mejor ir atendiendo o puntualizando esto. Hermanos, ¿dónde estamos nosotros? Mirando la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y la aplicamos o lo aplicamos a nuestra conveniencia. Creo que en esta perspectiva, cuando estamos y entendemos la gran misericordia de Dios, el amor de Dios, nuestro énfasis debe ser, debo ser misericordioso con los demás, ¿verdad? Y la lección trata precisamente de resaltar ese aspecto, que Dios, a pesar del pecado de la humanidad, tiene compasión de ellas. Exactamente. Claro, o sea, Dios es misericordioso, sí, pero volviendo a lo que menciona la lección de la ira, ¿no? O sea, Dios es lento en airarse, como dice aquí. Jonás se enojó. Él quería acabar con todos. Él quería terminar con todos, ¿no? Este, porque él pensaba que no merecían la misericordia de Dios. Y cuando lo acabas de decir hace un momento en la iglesia, a veces pensamos que los demás no merecen la misericordia de Dios, solamente nosotros. Solamente nosotros. Pero la ira de Dios no es de esa manera como lo enfatiza Jonás, o como de alguna manera lo hace ver Jonás en su libro, ¿no? O sea, no es así, ¿no? La ira de Dios es diferente en ese sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios busca que el ser humano se arrepienta. Dios no quiere la destrucción del ser humano. Pero, perdón, pero Dios busca que el ser humano se arrepienta, ¿no? Y por eso Jonás le dice, pues yo ya sabía que tú no te ibas a enojar, que los ibas a perdonar, por eso no quería venir, ¿no? Pero Dios nos ama y nos concede su gracia, ¿sí? Pero Dios no puede tolerar ni justificar el pecado. Lo que decíamos hace un momento con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, ¿no? Lo mismo sucede con Jonás, ¿no? Dios está airado con el pecado, pero ama al pecador. O sea, Dios está enojado por la acción, pero no con la persona. Yo creo que esta actitud de Jonás, o sea, yo a veces cuando leo esta historia me quedo pensando, bueno, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros si Dios nos dijera, mira, yo veo que esta persona se salve y tú ya la conoces, tú ya sabes cómo es? Tú sabes que no ha cambiado en 40 años. Y tú dices, ¿a poco Dios lo puede cambiar? ¿No? O sea, ¿haríamos lo mismo que Jonás? ¿O estaríamos dispuestos a ir y obedecer lo que Dios dice? ¿No? Yo creo que esa es una lucha que el ser humano tiene, pero también la confusión que tiene en relación a la ira de Dios, ¿no? O sea, así como Dios quiere que tú te salves, Dios quiere que también se salve esa persona. Y la ira no vendrá, usando esa frase, o no se presentará, ¿sí? Sin antes Dios te busque para que te arrepientas. Y si tú te arrepentiste, ganaste. Y si no, bueno, entonces recibiremos la consecuencia como sucedió en el pueblo de Israel en el desierto de la misma manera, ¿no? Lo que ocurre aquí entonces, hermanos, en esta experiencia de Jonás, es que justamente se está subrayando esa longanimidad de Dios, esa misericordia de Dios, cómo la bondad de Dios se extiende y da una y otra y otra y otra oportunidad, aún a aquellas naciones que habían hecho tanto daño al pueblo de Israel. Y si lo hizo con esas naciones, ¿cuánto más con nosotros? Un Dios longánimo, un Dios grande en misericordia, un Dios paciente, un Dios que se tarda en airarse con nosotros. Eso realmente para nosotros, el ver la manifestación de Dios de esa forma nos permite saber, tener la seguridad de que aun cuando a veces nos equivocamos, cuando a veces cometemos errores, entonces Dios está dispuesto a perdonarnos. Pero también que nosotros podamos, a través de la misericordia de Dios, también ser misericordiosos con otras personas. Que no nos pase como Jonás, que enjuiciamos y queremos el castigo inminente, sino más bien que también seamos misericordiosos. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 21, encontramos una experiencia ahora de Jesús, a partir del versículo 12. Aquí encontramos a Jesús entrando al templo, y es ese famoso momento en el que Jesús entra al templo. Dice el versículo 12, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas.
Ahí hay una manifestación también de Jesús respecto a lo que estaba pasando en el templo. Bueno, pastores, pongámosle contexto a esta situación y cómo esta situación de Jesús, esta actitud de Jesús también ejemplifica la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Bueno, aquí en esa parte de la elección es como la otra cara de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda, porque ver esa escena en que los cambistas están vendiendo todo esto para la ofrenda del santuario y llega la gente y que no les alcance. Y de pronto tú miras tus monedas y no te alcanzan, ¿no? Y tú esperas que haya algo diferente, pero te das cuenta que lo que está pasando ahí es una injusticia que están haciendo contra otro ser humano. O sea, un ser humano está haciendo una injusticia contra otro ser humano, ¿no? Y nadie hace nada. Nadie se preocupa por hacer algo. Pero aparece Jesús en escena y mira lo que está sucediendo. Él conoce los corazones, sabe lo que está pasando. Y entonces, pues hace un látigo, ¿no? Forma un látigo y entonces no ataca a las personas, pero sí tira las mesas de los cambistas, reprobando la acción que estaban haciendo, la actitud que estaban tomando, haciéndoles ver que eso no es correcto, pero también haciéndoles ver que su casa de oración o la casa de oración de Dios no debe de ser tratada de esa manera, ¿no? Sí, A veces nos enojamos entre nosotros y podemos enojarnos porque lo que le hicimos, un ejemplo aquí está el pastor Giovanni, que le hicimos al pastor Giovanni fue injusto, ¿no? Y queremos accionar, pero bueno, podemos opinar, pero finalmente Dios es el que va a accionar para que se haga justicia en la vida del pastor, porque lo que se dio fue una injusticia, ¿no? Y yo creo que la lección en esta parte, como decíamos, con Jonás se enojó porque quería que todos fueran exterminados, ¿no? Pero aquí Jesús se enojó, hablando de esta ira santa. Jesús se molestó porque el ser humano estaba siendo injusto con otro ser humano, cuando debe ser una causa justa para ese ser humano, ¿no? Y nos pasa también a nosotros hoy día. sí, 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 pastor. Eso es importante resaltarlo porque nosotros a veces solemos minimizar todo lo que tiene que ver con el culto, la adoración a Dios, ¿no? Eh, Vemos, por ejemplo, que en nuestros templos de repente no se le da el respeto, ¿verdad? Sin llegar al punto de idolatrarlo más que las cosas. Y deberíamos tener en ese contexto un, un celo santo, ¿verdad? Como decía bien el pastor, Ujú. un celo por las cosas que tienen que ver con Dios. Pero claro, tiene que ver con nuestro concepto de Dios. Y entonces Jesús, precisamente, al mirar la acción, como bien menciona el pastor Juan José, pues surge como ese enojo, esa ira de Dios, ¿verdad? Por la manera en cómo los principales líderes estaban abusando de las personas vulnerables, ¿no? Como eran los pobres, eran las viudas, los huérfanos, que se acercan al templo con la intención de adorar a Dios, con la intención de encontrar, ¿verdad?, ahí a Dios a través del templo. Y desafortunadamente los sacerdotes pues vieron otro aspecto, ¿no? Otro Ujú. aspecto que lógicamente indigna a Jesús y reacciona de la misma manera. Ahora, quiero llamar la atención, ¿verdad?, a lo que dice ahí en Marcos capítulo 3, versículo 4, y les dijo respecto a la observancia del sábado, ¿no?, que querían tentar a Jesús. Y entonces Jesús les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? Es decir, poniendo en contexto Ujú. la verdadera, déjenme ponerlo desde esta perspectiva, la verdadera religión, ¿verdad? La verdadera Ujú. religión, que tenía que ver con atender las necesidades, hacer el bien, pero también darle el lugar
hablando del templo, dándole lugar a Dios que Él merece en nuestras vidas. Cuando nosotros seamos llenos de eso, vamos a poder, ¿verdad?, percibir las cosas más claramente. Vamos a poder mirar las consecuencias del pecado, pero también vamos a poder mirar las necesidades de los demás. Creo que esa es la importancia que la lección quiere resaltar en estos momentos. Y es que la ira, la ira de Cristo, vamos, en este pasaje, en este suceso, tiene que ver con el amor. O sea, Jesús presentó su ira santa o la ira santa, pero tenía que ver con el amor hacia las personas, hacia el necesitado. La justicia o la ira justa, ¿no? Tenía que presentarse de esa manera. Bueno, aquí terminando entonces esta parte, este punto de la lección, pensando en la manifestación de Jesús, entonces podemos recordar que la ira de Dios es una respuesta a la manera como, o a la injusticia, la manera injusta como estos hombres estaban actuando, ¿no? La ira como una respuesta a la opresión. La ira de Dios manifestada de manera misericordiosa, señalando lo equivocados que estaban los hombres con ese actuar. Ahí podemos entonces entender cómo Jesús, por qué Jesús en el propio templo actúa de esta manera. Bueno, quédate con nosotros, ya regresamos para cerrar, para terminar la lección de esta semana. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. El último punto de la lección de esta semana lo hemos titulado La ira compasiva de Dios. Y justamente estamos hablando de cómo la ira es una respuesta a la injusticia y al mal. Si no hay mal, si no hay injusticia, no hay ira. Es decir, es una reacción de Dios, una respuesta de Dios a las consecuencias del pecado. Ahora, pero también es importante saber y entender de cómo la Biblia manifiesta en ocasiones repetidas que Dios no se deleita en esas manifestaciones. Simplemente es una respuesta provocada por lo que le hace el pecado a sus criaturas, que los hiere, los daña, los lastima, y Dios tiene entonces que ejercer justicia ante esos actos injustos y dañinos. Así que ahora pensemos, pastores, en ese concepto de la ira compasiva de Dios. ¿Cómo podemos explicar también en esta última parte de la lección ese concepto? El asunto con el pueblo de Israel, que es el claro ejemplo que tenemos, ¿verdad?, en las Escrituras, y como ya hemos insistido mucho, el pueblo de Israel fue llamado con un propósito, ¿verdad? Y entonces Dios les da sus mandamientos de bien, que era para que pudieran ellos vivir en armonía, ¿no? Recordemos que el mandamiento que Dios nos da es amar a Dios, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, y también amar a nuestro prójimo. Es decir, eso nos permite tener un desarrollo equilibrado, ¿no? Porque habla de nuestra relación con Dios y eso nos permite tener buenas relaciones unos con otros. Y vemos que las consecuencias del pueblo de Israel tenían que ver cuando ellos rechazaban este deseo de Dios para el pueblo y entonces empezaban a buscar otras opciones, digámoslo de esa manera, ¿no? Deuteronomio capítulo 29, del versículo 24 al 26 dice de la siguiente manera: más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres,
que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y sirvieron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Es decir, Dios, ¿verdad? En su infinita misericordia, desea el bien para nosotros. Pero cuando nosotros no aceptamos ese bien, entonces Dios permite, ¿verdad?, que vengan las consecuencias de nuestras propias decisiones, Pero lo importante aquí es que Dios siempre se manifiesta y vuelve, ¿verdad?, a aceptar a su pueblo cuando el pueblo de Dios se arrepiente. Recordemos, por ejemplo, la oración de Salomón, ¿no? Y si el pueblo, Señor, por allá se acuerda que pecó y se humillare y te buscare, y entonces, Señor, si el pueblo se apartara y hiciera esto y el otro, y se humillare y te buscare, y la respuesta de Dios dice, yo los perdonaré. Claro. Yo los perdonaré. Entonces, podemos mirar este aspecto tan importante, ¿verdad? Que no es que Dios se complazca en afligir a su pueblo, sino que Dios, en cierta manera, deja que el pueblo o sus hijos enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones, ¿no? Y, por ejemplo, rápidamente, Apocalipsis capítulo 7, vemos una historia interesante, ¿verdad? Una narración, claro, desde una perspectiva simbólica, porque el libro de Apocalipsis es simbólico. Entonces dice, entonces vi a 4 ángeles que, parados a los 4 esquinas de la tierra, detenían los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Recordemos que es simbólico, ¿verdad? Lo que representa la tierra, lo que representa el mar, lo que representan los árboles. Luego vi a otro ángel que venía del este con el sello del Dios viviente. Y él gritó a los 4 ángeles que habían recibido autorización para dañar la tierra y el mar. No vayan a dañar la tierra, dice esta versión, ni el mar ni los árboles, porque todavía no hemos marcado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Es decir, la misericordia de Dios, ¿verdad? Aún está con nosotros, que nos da la oportunidad de arrepentirnos. Claramente, si nosotros no nos arrepentimos, pues entonces enfrentaremos las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y bueno, la lección de esta parte, yendo a la última parte que estamos mencionando, sería no jugar con la ira de Dios. Que el ser humano no juegue con la ira de Dios. Porque va a llegar el momento en que ésta se va a manifestar irremediablemente. Ya, la ira de Dios se va a presentar y en esta parte del jueves ya prácticamente nos habla de que Dios dice, mía es la venganza, dice Deuteronomio 32, 35, mía es la venganza, yo pagaré a su debido tiempo, su pie resbalará. Se apresura su desastre y el día del juicio se avecina. O sea, la ira de Dios es terrible y terrible también es su venganza. Pero si ustedes y yo nos mantenemos en la línea que Dios nos ha trazado, esa ira no caerá sobre nosotros. Porque como acaba de decir el pastor Jorge, o sea, Dios se preocupa por nosotros, o Dios nos ama, Dios no quiere que caiga la ira sobre nosotros, lo mencionaste de esta manera. Bueno, en otras palabras, pero estás diciendo esto mismo, ¿no? Dios no quiere que la ira caiga sobre el ser humano, ¿no? Pero si cae sobre el ser humano es porque el ser humano decidió de esa manera, porque no quiso apartarse. Pero la lección nos muestra y nos dice, o nos hace ver lo que va a pasar para que tengamos cuidado de no estar en ese lugar o de no permanecer en ese lugar, ¿no? O sea, Dios quiere que ustedes y yo estemos en un momento diferente o en un área diferente y no estar en ese momento cuando su ira sea derramada, ¿no? Porque mientras ese momento llega, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad?, que nosotros nos mantengamos haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios pagará a cada uno según su obra, según lo que haya hecho, ¿no? La ira de Dios es compasiva, claro que es compasiva, ¿sí? Y debemos dejar que Dios, que Dios obre y actúe como Él ha dicho. O sea, nosotros no tomemos justicia por nuestra propia cuenta.
dejemos que Dios actúe. Y vienen Ujú. a mí Ajá. estas palabras, pastor, por ejemplo, de Lucas, perdón que le interrumpa, ¿verdad? De Mateo 23, perdón, 23 a partir del versículo 37, donde Jesús mira, ¿verdad? Ahí Jerusalén, y entonces exclama: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que Ujú. apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y dice, y no quisiste, y no quisiste. Entonces, tarde que Ujú. temprano, ¿verdad? Es irremediable, como bien dice el pastor, la justicia de Dios ante la decisión del ser O humano. sea, la ira va a llegar, o Así es. sea, la ira divina, o sea, la ira de Dios se va a presentar, ¿no? Y va a terminar con aquellos que no quisimos corregir nuestra vida o escuchar su consejo. Pero la ira divina, o sea, la ira va a caer y va a beneficiar a aquellos que quisimos colocarnos en el camino correcto. Porque la venganza es de Dios. Dios va a erradicar el pecado. Dios va a terminar con el pecado, ¿no? La ira está sobre el pecado, porque hemos dicho, la ira es sobre el pecado, no sobre el ser humano. Pero si el ser humano está ahí, es porque el ser humano decidió de esa manera. Ojalá que nosotros decidamos estar en el camino correcto. La ira de Dios vendrá, pero no te tiene que preocupar, porque si tú estás en el camino correcto, la bendición de Dios será contigo. Amén. Sin duda que la lección de esta semana es una lección que pues nos trae la reflexión, ¿no? El comprender estos conceptos que a veces nos son un poquito difíciles de entender cuando vemos a Dios, un Dios amoroso. Pero seguramente lo que hemos hablado aquí en esta ocasión nos ha permitido entender cómo la ira de Dios es simplemente una manifestación de su amor. Eh, y gracias, pastores, por acompañarnos en esta lección. Les pediría que a manera de conclusión, en un minutito, compartan con los hermanos algún mensaje especial para despedirnos de esta lección. Pues podríamos resaltar los dos polos que la lección, ¿verdad?, quiere darnos a entender. Número uno, lo mejor que podemos hacer es hacer la voluntad de Dios y seguir sus requerimientos, es decir, sus mandamientos. Porque ese es un bien para nosotros, es un bien que nos va a permitir tener buenas relaciones, tener paz en nuestro corazón, ¿verdad? Y lo otro es que si estamos lejos de Dios, si estamos apartados de Dios, pues entonces acojámonos a la misericordia de Dios, que es grande, como dice la lección, ¿no? Que es grande para con cada uno de nosotros. Amén. Gracias, gracias, pastor. Bueno, yo solamente quiero mencionar que Dios concede o Dios nos concede a nosotros un tiempo de gracia. Aprovechemos ese tiempo de gracia que Dios nos da. No agotemos la paciencia divina. Mantengámonos en la línea, como lo dijo el pastor hace un momento, el pastor Jorge. Mantengámonos en la línea que Dios nos ha trazado, para que cuando llegue el momento podamos disfrutar la estancia con Cristo Jesús. Tratemos bien a los demás, así como Cristo Jesús nos trata a usted y a mí. Que Dios te bendiga. Gracias, pastor. Termino leyendo segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, está hablando de la promesa de su segunda venida, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin lugar a dudas, que el Dios amoroso del Antiguo Testamento es el mismo Dios amoroso del Nuevo Testamento, es el mismo Dios amoroso de hoy, que nos está llamando, nos está invitando con su misericordia, que extiende su bondad para que cada uno de nosotros pueda llegar al conocimiento de esa verdad. Pero sin duda que es justamente la manifestación de su amor la que a través de su segunda venida pondrá fin a este mundo de pecado. Y entonces podremos entrar a un mundo de eternidad ya donde no habrá ninguna injusticia, donde no habrá vestigio de maldad ni de pecado, y entonces jamás se volverá a manifestar la ira de Dios. Porque cuando no hay pecado y donde no hay injusticia, no se manifiesta la ira de Dios. Y viviremos entonces en completa armonía en el cielo con nuestro Salvador.
esa puede ser una manera en que nosotros visualicemos ese futuro con el Señor y que Dios nos ayude para que podamos seguir preparándonos para ese encuentro futuro con nuestro Señor. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y nos vemos aquí la próxima semana en Creciendo en la Palabra.